Bienvenidos amigos a esta sesión que llamaremos Dinero Público, para qué y cuándo lo necesitamos. Hoy vamos a examinar con más detalle dos de los componentes del presupuesto para resultados. El uno, el relacionado con el presupuestar a mediano plazo, y el otro con el presupuestar a través de programas. Roberto, todos presupuestan a corto plazo, pero las actividades y los compromisos no se hacen a corto plazo, sino más bien se hacen a mediano plazo. ¿Podrías contarnos cuál es la complementariedad de la presupuestación a corto plazo, a mediano plazo? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo se complementan? Sí, con mucho gusto, Mauricio. El presupuesto siempre va a ser anual, por eso hablamos de que el marco presupuestario debería ser más a mediano plazo, pero eso es un marco. La ley de presupuesto siempre va a ser una ley anual. Eso es lo que fijan las constituciones de todos los países. Es decir, se autoriza el gasto del dinero para año el año a año. ¿no? Y ese es el marco, digamos, que rige en todos los países, con algunas excepciones. En la región tenemos, por ejemplo, el caso de Uruguay, que sí tiene un presupuesto a 5 años, que es la duración del periodo de gobierno, pero lo que se hace es se aprueba el gasto y los recursos para 5 años, pero después se va sacando el año que se ejecuta. Y se ratifica el gasto para ese año. Y se ratifica. Entonces el primer año tenés un presupuesto a 5 años, el último año tenés un presupuesto a 1 año. Pero el resto de los países, la mayoría de los países, es presupuesto anual. La autorización del Congreso es para gastar la plata este año. Sin embargo, como hay muchos compromisos que exceden lo que llamaríamos corto plazo igual a 1 año, se requiere tener un marco para saber, bueno, voy a poder gastar plata si esta es una obra hidroeléctrica que me va a llevar 3 o 4 años, o la construcción de una carretera. Voy a tener plata el año 2, el año 3, el año 4. De acuerdo a cómo se esté planificando, programando la construcción de esa carretera, de ese programa. Claro, porque ahí hay un hecho físico. Claro. Esa construcción no la puedo hacer en 1 año, necesito los 3 o 4 años. Voy a tener plata para los años siguientes. Entonces, esa información para la toma de decisiones correctas me las da un marco fiscal. Ese marco fiscal es hacer proyecciones de ingresos y de gastos para los próximos 3 o 4 años. Pero también eso puede ser un nivel muy agregado, solo el nivel total de ingresos, solo el nivel total de gastos, y ver el déficit o superávit. Pero igual así me da una información muy importante para el presupuesto anual. O puedo directamente bajar eso en detalle y decir, por ejemplo, bueno, ingresos, pero qué tipo de ingresos, cuáles de estos ingresos van a ser propios del municipio o del gobierno subnacional, cuánto van a ser transferencias, y lo mismo con los gastos. Puedo decir, bueno, por área o por sector, cuánto voy a gastar en educación, en salud, en carreteras, cuánto voy a gastar por sectores, o cuánto voy a gastar por institución también. Lo puedo agregar de distintas formas. Y de esa forma darles un marco de mediano plazo para que los ejecutores y los programadores del presupuesto de esa forma puedan tener esa referencia para el gasto. Pero después, al final, van a terminar en una aprobación anual. De esta amplia gama de posibilidades que nos cuentas que existe entre tener un marco de gasto, digamos, en el cual solo hayan proyecciones de ingresos o gastos, y este presupuesto por programas en el cual se detallan con mucha detalle, valga la redundancia, los gastos o los ingresos. ¿Por dónde debe empezar un gobierno subnacional? ¿Qué es lo primero que un gobierno subnacional que hace solamente presupuesto anual debería hacer? El primer paso, obviamente, es tener una clara información sobre cuánta plata tengo para gastar. Porque el presupuesto es cuánto voy a gastar, pero tengo que saber cuánto voy a tener de plata. Y ahí tengo que saber cuánta de esa plata es transferencia del gobierno central, o de si es un país federal que tiene 3 niveles, provincias, estados y municipios, y el gobierno central, si esta es una transferencia del gobierno central o es una transferencia del gobierno intermedio al municipio. O cuántos son mis recursos, cuánto voy a tener de recursos. Tasas, impuestos. Por tasas, impuestos, y eso tiene que ver con la estructura de cada país. Eso es lo mismo que pasa en una familia. Primero tengo que saber cuánta plata me va a entrar para saber cuánta plata puedo gastar y en qué. Entonces, primero tengo que hacer ese paso y tener una proyección de vuelta, no solo para 1 año, sino una proyección plurianual.
Una vez que conozco esos ingresos, puedo definir y seleccionar cuánto voy a asignar a los distintos gastos que tenemos por delante. Cuánto va a ir a educación, cuánto va a ir. Y ahí la mejor forma de trabajar es esto a través de programas, porque los programas me dan una visión integral, otra vez, del gasto que quiero hacer. El programa tiene normalmente gastos de inversión y gastos corrientes, o sea, gastos que necesitamos para el funcionamiento. Y esa visión de programa me permite ordenar las prioridades y cuáles van a ser los resultados del programa para atender esto que decíamos de los resultados. Porque los programas contienen los objetivos, las metas, los indicadores, es decir, allí están definidos los resultados que se quiere lograr con el presupuesto, ¿verdad? Exactamente, o sea, hay que definir, y siempre con esto en la cabeza y en toda la estrategia, desde el diseño a la ejecución, de que los resultados es lo más importante. Primero los resultados y después ajustamos el resto de las actividades y de los insumos para alcanzar los resultados. Muchas gracias, Roberto. Estimados participantes, les esperamos en la próxima sesión en la cual abordaremos los otros componentes del presupuesto por resultados. Muchas gracias. Hasta la próxima.